Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Cátedra Médica. Hoy nos acompaña el doctor Julio Enrique Quesada y estamos hablando sobre enfermedades ováricas. Recordarles que usted tiene la libertad de llamar y hacer su consulta gratuita, porque Cátedra Médica somos así, gratuita. Los especialistas que aquí vienen están en la mejor disposición de poder darles respuesta a sus inquietudes y poder orientarles. Doctor, entonces ya descritas todas las funciones que tienen los ovarios en el organismo de la mujer, vamos a entrar en la parte de cuáles son las principales enfermedades que afectan estos órganos. Excelente pregunta. Bueno, en el ovario se pueden presentar múltiples enfermedades, múltiples etiologías. Podemos ir desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple serían los quistes. Los quistes, dependiendo su naturaleza, pueden aparecer de forma muy frecuente. De hecho, más de un 20% de todas las mujeres van a presentar quistes en alguna etapa de su vida. Entonces, ¿qué si tenemos que determinar la naturaleza de los mismos? Si son quistes simples, si son quistes complejos. Los complejos ya hay que darle un seguimiento más cercano porque existe la posibilidad, aunque sea mínima, de que se puedan malignizar y convertirse en un cáncer de ovario. Entonces, hablando un poquito de los quistes simples de ovario, algo que la población siempre tiende a confundir, son las siguientes características. Primero tenemos quistes simples. También podemos presentar múltiples quistes en el ovario o ovario poliquístico. Pero también está el síndrome de ovario poliquístico. Entonces siempre se tiende a confundir un quiste en el ovario o quistes en los ovarios, ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico, que son tres cosas totalmente diferentes. Ay, doctor, espérese, despacio. No es lo mismo tener ovarios poliquísticos que tener síndrome de ovarios poliquísticos. Son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, una mujer puede presentar ovarios poliquísticos en algún momento de su vida también. Simplemente la presencia de múltiples quistes simples en el ovario, y esto puede que pase incluso desapercibido en la persona. Por el contrario, el síndrome de ovario poliquístico, ya esto es una manifestación más severa. En este caso vamos a tener múltiples quistes en el ovario, por lo general más de 12. Va a haber una alteración de la arquitectura ovárica, o sea, el ovario va a tener un aumento de tamaño por la presencia de todos esos quistes. La paciente va a presentar también anovulación, o sea, ausencia de ovulación, no va a ovular. Además de esto, puede presentar también lo que sería un aumento de las hormonas sexuales, o sea, va a presentar un hiperandrogenismo. Y esto se me puede manifestar de la siguiente forma. Puede verse, por ejemplo, aumento del vello facial, porque estas hormonas van a repercutir directamente en ciertas áreas del cuerpo. Puede presentar acné, vello a nivel del cuello, a nivel también facial, como mencioné, a nivel de la barba, puede presentar esta característica. Además de esto, el síndrome de ovario poliquístico puede presentar en múltiples ocasiones obesidad, puede presentar también afectación del aparato cardiovascular, afectación del hígado, puede predisponerme a una diabetes porque produce en algunas formas resistencia a la acción de la insulina. O sea que es una enfermedad sistémica realmente. Pero entonces, doctor, no es tan simple. Usted decía, una de las patologías más simples son los quistes en los ovarios. Pues es bien complejo, doctor. En este caso, el síndrome de ovario poliquístico sí. Pero un simple quiste en el ovario no constituye un problema grave. Tampoco unos ovarios poliquísticos, como mencioné, en muchas circunstancias pueden pasar incluso desapercibidos. O sea que las complicaciones que menciona son exclusivas de las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Exactamente. Ok, excelente esta aclaración. Doctor, entonces, ¿hay algún tipo de predisposición, factores, estilos de vida que puedan predisponer a que una mujer sufra, por ejemplo, de un síndrome de ovarios poliquísticos?
Bueno, realmente hasta ahora no, simplemente lo que se recomienda es tener un seguimiento cercano en la consulta, o sea, acudir a todos sus chequeos ginecológicos. Si usted padece de alguna de las sintomatologías que mencionamos anteriormente, es muy importante también que acuda al ginecólogo para una evaluación, ya que esta enfermedad, como mencioné, es sistémica y va a afectar varios aparatos del organismo, entonces por eso es primordial diagnosticarla a tiempo y tratar todas las posibles complicaciones que se puedan Si presentar. pudiera, doctor, repetir las manifestaciones que puede tener una paciente con algún tipo de patología del ovario. Bueno, específicamente del síndrome de ovario poliquístico, Ujú. es una paciente que puede presentar obesidad, puede presentar vello, crecimiento del vello a nivel del cuello, a nivel Ujú. facial, en la cara. Además de esto, también puede presentar obesidad, puede presentar dolor durante la menstruación, si la presenta, porque en muchos casos también se presenta menorrea, o sea, ausencia de menstruación. Además de esto, también si presenta alguna condición, por ejemplo, aumento de lo que sería el colesterol en cualquier prueba que se haga de laboratorio. Todos estos son síntomas que debe acudir inmediatamente al ginecólogo para una evaluación, si existe, claro, la sospecha de síndrome de ovario poliquístico. Excelente. Doctor, entonces usted partía de los quistes. Claro. ¿Cuáles son las otras patologías que pueden afectar al ovario? Claro, como mencionamos anteriormente, existen los quistes simples, también tenemos los quistes complejos. Los Ujú. complejos ya van a tener ciertas características que se pueden detectar a través de los estudios de imagen, como la sonografía. En estos casos ya se necesita hacer un seguimiento más cercano en la consulta, valorar si estos quistes están aumentando de tamaño, cómo es su crecimiento, si presentan algunas otras alteraciones y también hacer pruebas de laboratorio, porque estos quistes, aunque sea una pequeña proporción, se pueden malignizar y convertirse en un cáncer de ovario. Entonces, por eso es necesario un seguimiento cercano. Ya cuando se presenta, por ejemplo, un cáncer de ovario, lamentablemente, en la mayoría de circunstancias no presenta sintomatología en las etapas iniciales. Por eso es que el cáncer de ovario, en más de un 80% cuando se diagnostica, ya se encuentra en etapas muy avanzadas. Ya hay puede incluso existir metástasis. Entonces, lamentablemente, es una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad por esas características que mencioné. Doctor, y entonces una paciente que tiene aparición de quistes complejos en los ovarios de manera recurrente, ¿cómo se puede descartar que se trate de un cáncer de ovario, atendiendo a que usted dice que las manifestaciones en una etapa temprana de este tipo de cáncer pueden pasar desapercibidas? Claro, excelente pregunta. Bueno, simplemente con un seguimiento cercano en la consulta a través de estudio de imagen para valorar cómo es la evolución de ese quiste, si está aumentando de tamaño, las características que presenta. También tenemos pruebas de laboratorio que podemos auxiliarnos, como son los marcadores tumorales. Ujú. Son pruebas que se van a ver alteradas, o sea, se van a elevar cuando existen ciertos tipos de cáncer de ovario, por ejemplo, y todo esto podemos hacerlo en la consulta como parte del seguimiento en este tipo de pacientes para descartar y en cierta forma prevenir un cáncer de ovario. Doctor, en el caso de otros tipos de cánceres de vaginales, podríamos decir el cáncer cérvico-uterino y cáncer vaginal, con el tema del papá Nicolau puede ser una forma de detectar quizás tempranamente. En Claro. el cáncer de ovario con el papá Nicolau, ¿se puede determinar esto o no? No, porque en la citología exfoliativa o el Papa Nicolau solamente podemos tomar una muestra del cuello uterino, del cérvix, específicamente de la zona de transición entre el tejido que está en la parte externa, o sea, en la parte que está hacia afuera del cuello uterino y la parte ya que inicia lo que sería el endometrio, o sea, el útero. De ese punto exacto de cambio de epitelio o de tejido es que se toma una muestra. Entonces, para que la población me entienda, tomamos una muestra simplemente del cuello uterino. Entonces, solamente podemos valorar esa zona con el Papa Nicolau. No podemos valorar lo que serían los ovarios, el útero, el endometrio, nada de eso. Hablando llanamente para que la Ujú. población nos entienda. No hay forma de hacer biopsia en estos casos, solamente se puede descartar con el tema de observar quizás en las imágenes algún cambio de ese quiste complejo que aparece ahí y con los marcadores tumorales.
Exactamente. En primera instancia podemos valorarnos de los estudios de imagen, las pruebas de laboratorio, porque ya secundario a esto, el diagnóstico definitivo se hace histopatológico, o sea, hablando específicamente del ovario. El diagnóstico se hace ya tomando una muestra y analizándola en el laboratorio, en el microscopio. Y ya en este caso, por ejemplo, esto se produciría durante un procedimiento quirúrgico, en Quirúrgico. caso de ser Ok. necesario. O sea que no se da como en otros tipos de cáncer, que se puede tomar la muestra de la parte afectada. En este caso tendría entonces que la paciente ser intervenida quirúrgicamente. Exactamente, de ser necesario ser intervenida, ya ahí sí podemos valorar de forma histopatológicamente. Ok, entonces continuando con la descripción de las enfermedades que pueden afectar al ovario, ya hablamos de quistes, pasamos rápidamente a cáncer de ovario. ¿Cuáles otras patologías pudieran estar ahí involucradas en estos órganos? Muy bien, también podemos tener, que no es específicamente del ovario, pero sí Ujú. puede afectarlo la endometriosis. Ok, La endometriosis, por ejemplo, si se encuentra ya en estadios avanzados, que se extiende a lo que sería los ovarios, la región pélvica, puede afectarme los ovarios. Entonces, esta es una enfermedad en la cual el tejido endometrial, o sea, lo que está dentro del útero, para que la población nos entienda, el útero es un órgano hueco y la capa interna del útero es lo que se desprende todos los meses como sangrado menstrual. ¿Qué pasa? Cuando este tejido, además de estar dentro del útero, se implanta en otra zona, por diversas formas, incluso puede hacer una especie de metástasis como el cáncer, pero la endometriosis no es un cáncer, para que la población nos entienda, pero sí puede diseminarse como un cáncer. Entonces, cuando se disemina y me afecta a los ovarios, en dicha zona puede producir lo que son, por ejemplo, endometriomas. Los endometriomas a nivel del ovario se van a formar y van a tener la característica como una burbuja. Esta burbuja todos los meses, cuando usted sangra, cuando ve su menstruación, dentro de esta burbuja también se va a producir un sangrado todos los meses y esta sangre se va a ir acumulando y acumulando y esa burbuja va a ir creciendo y aumentando de tamaño en el ovario todos los meses hasta un punto que puede, por ejemplo, explotar y toda esa sangre se va a vertir en la zona pélvica. O también puede seguir aumentando de tamaño y producir, por ejemplo, mucho dolor en la paciente, sobre todo cuando ve su menstruación. Si es de mucho tamaño, puede producir una torsión a nivel del ovario también, que eso ya es una complicación que amerita cirugía, ujú. ya que produce mucho dolor y me va a afectar directamente lo que sería la circulación en el ovario. Entonces, esto es algo también que puede ocurrir en el ovario, un endometrioma secundario a endometriosis. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional, la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos conversando con el doctor Julio Enrique Quesada y hablamos sobre enfermedades ováricas. Si usted ha identificado algún tipo de manifestación de todas las que ha escrito el doctor hasta este momento, puede llamarnos para que usted pueda recibir la orientación con relación a su condición y que entonces pueda ir en busca de una atención oportuna, que es lo más importante, no solo en este tipo de enfermedades, sino en todo lo que tiene que ver con la salud, el tema de la prevención, diagnósticos a tiempo y tratamientos a tiempo. Doctor, usted decía que hablaba del dolor menstrual como una manifestación, en el Correcto. caso específico del síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Es de poner atención cuando una mujer tiene dolor con la menstruación porque sabemos que la gente lo normaliza mucho? Claro. Yo quiero que la población sepa que durante la menstruación lo normal es que usted tenga alguna molestia, pero si usted siente dolor, que necesita medicación, necesita analgésicos, o que usted necesita que la lleven a una emergencia de un centro de salud a que la mediquen, tiene que dejar de ir al trabajo, a la universidad o a la escuela. Eso no es normal. Eso no es normal, entonces ya ahí hay que investigar la causa de ese dolor menstrual. Presentar dolor severo durante la menstruación no es normal. Lamentablemente, en nuestra sociedad, en nuestro país, está un poco normalizado, como tú Ujú, dices, Liz. claro. Existen muchos tabúes en nuestra sociedad, existen falsas creencias de que, por ejemplo, bueno, mi mamá le llegaba el periodo de esa forma, mi tía es así, mi abuela era así. Pero quiero que la población sepa que no es normal. Si usted presenta mucho dolor, que necesita medicación,
y las anteriores características que mencionamos, no es normal. Debe acudir inmediatamente al ginecólogo. Doctor, ¿cuál es cuando una mujer va a un consultorio llegando con este planteamiento de que es que tengo mucho dolor cuando tengo la menstruación? Quizás no todos los profesionales del área tengan el mismo expertise o piensen en todas las patologías que pudiera tener esa mujer que está presentando ese dolor. ¿Cuál debe ser el protocolo o el manejo con esa paciente que llega reportando este dolor menstrual que le impide ser funcional? ¿Y cuáles serían quizás las analíticas y los estudios que se deben mandar para verificar que esté todo en orden? Excelente pregunta. Primero, hacer una evaluación ginecológica completa, valorar la zona íntima, cómo está constituida, si hay alteraciones. Además de esto, también indagar la paciente con una buena historia clínica, cómo son sus ciclos menstruales, si son regulares, si son irregulares, qué cantidad de días dura el sangrado menstrual, cómo es el sangrado, la característica, si presenta mucho dolor, si el dolor es durante el inicio, si el dolor luego de que la menstruación se le está quitando continúa. O sea, hay que tener muchas cosas en cuenta. Con una buena historia clínica, ya de ahí podemos partir. Además de esto, también pruebas de laboratorio, pruebas de imagen como la sonografía, una sonografía transvaginal, que nos va a permitir ver, por ejemplo, si hay ciertas alteraciones, tanto a nivel del útero, a nivel de los ovarios, por ejemplo, cómo se encuentra toda la región pélvica en general. Además de esto, también orientar a la paciente que ante cualquier situación acuda a la consulta, muy importante, que no se automedique. Todas las patologías a nivel ovárico, a nivel uterino, a nivel de los genitales femeninos per se, no se tratan ni se curan con suplementos naturales. Lamentablemente en nuestro país Esas también... botellas milagrosas, doctor, eso no funciona entonces. No, lamentablemente la población debe entender, primero que no debe automedicarse, usted debe ir a una consulta para que reciba una atención adecuada. Y segundo, esos suplementos naturales, las denominadas botellas, por ejemplo, eso no produce ninguna curación, no produce ninguna mejoría en las patologías que pueden presentarse en el tracto genital femenino. Entonces la población debe entender esto y tener esto claro. Tener un poquito más de conciencia en este punto y acudir a una consulta para recibir una buena atención. Excelente. Bueno, yo creo que el programa de hoy es un programa provechoso para la población femenina que nos está escuchando, para que usted pueda tener en cuenta cada una de estas recomendaciones, a qué síntomas o manifestaciones estar alerta y en cuáles casos usted debe investigar un poquito más a ver qué está pasando. Es momento de hacer una pausa, pero no le cambie porque aún nos queda muchísima información importante que usted necesita tener a la mano. Volvemos en breve.